Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando en este día la solemnidad de Jesucristo como Rey del universo. Es la solemnidad conclusiva del tiempo que se llama tiempo ordinario, tiempo durante el año en la liturgia de la Iglesia. El fin y el comienzo del año litúrgico de las celebraciones de la Iglesia no coincide con el fin y el comienzo del año civil. Por eso ya el próximo domingo es primer domingo de Adviento y allí comienza el año nuevo para la liturgia de la Iglesia. Y entonces al final de este año, en esta celebración y por supuesto durante esta semana, se nos presenta esta gran imagen, ¿no?, de Jesucristo como Rey, pero no solo con su identidad real, con lo que significa su dominio absoluto, su principalía absoluta sobre todas las cosas, ocupando el primer lugar, como lo leíamos también en la segunda lectura. El universo entero le se ha sometido, nos dice, y el mismo Hijo se someterá también al Padre, para que Dios sea todo en todo. Esa condición real no es solo una identidad, sino que es un Rey ejerciendo el reinado, un Rey que nos conduce, un Rey que nos guía. Por eso la imagen real de Cristo es tan parecida a la imagen de Cristo como pastor. Prácticamente sinónimos serían, lo hemos leído en el Salmo de este día. El Señor es mi pastor, pero no solo como identidad, no solo es pastor, sino que es pastor pastoreando, ejerciendo esa misión, siempre, todo el tiempo, constantemente, a lo largo de toda la historia, no cada tanto, no en un momento. Y como Rey lo mismo. Es muy notable que Jesucristo reserve la manifestación plena de su condición de Rey precisamente en la pasión. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús multiplicó los panes y les dio pan gratuito a tanta gente, nos dice el Evangelio que todos querían que Jesucristo fuera su Rey. Pero Jesús se fue solo a la montaña, no aceptaba esa condición de Rey como alguien que proporciona exclusivamente bienes temporales.
Y por eso va a revelar su condición real recién en la cruz. En su diálogo con Pilatos, por ejemplo, Jesús lo dice expresamente: yo soy rey, para eso he venido al mundo. Mi reino no es de este mundo, lo cual significa que la fuerza de ese reinado no proviene de la tierra, sino del cielo, y reina sobre la creación entera. Aquellos signos que la pasión nos va mostrando, ¿no? La corona de espinas, que es una corona. Obviamente le colocan esa corona a Cristo para burlarse de él, pero en otro sentido están confesando sin pretendernos su condición de rey. O el manto rojo, o el bastón que ponen, esa caña que ponen en su mano, el título sobre la cruz y las cosas que le dicen a Jesucristo en ese momento. Porque reina fundamentalmente desde allí, porque allí en la cruz es donde ha triunfado como rey sobre el poder del pecado. Y ese triunfo se expresa a lo largo de toda la historia. Este evangelio que leemos este día es un evangelio que nos habla del juicio final, donde Jesucristo como rey va a ejercer también esa condición para distinguir buenos y malos. Es una distinción ya definitiva, ¿no? A lo largo de la historia se va sucediendo la bondad y la maldad en ese enfrentamiento, en esa lucha, no solo como grupos, sino en nosotros mismos, en cada uno de nuestros corazones se va dando cita esa tiniebla que quiere apagar la luz y esa luz de Dios que quiere triunfar sobre las tinieblas. Es un periodo de lucha, de militancia cristiana, por eso se llama iglesia militante en este mundo. Pero llegará un día donde luz y tinieblas serán separadas definitivamente. Y nos dice acá, Jesús habla de los que están a su izquierda y a su derecha. Signo claro de juicio, y al final del Evangelio, unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Es decir, no da lo mismo, si podemos decirlo en estos términos, no da lo mismo ser bueno que malo. No da lo mismo amar a Dios que no amar a Dios. No da lo mismo obrar como Dios quiere que obrar en contra de lo que Dios quiere. Tal vez durante la vida podemos no darnos cuenta necesariamente, pero siempre nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso Dios nos regala esta vida, para darnos tiempo para el arrepentimiento, para el cambio, para crecer en su amor, para vivir en su misericordia. Los del primer grupo, dice Jesucristo, lo vieron en el prójimo, lo descubrieron en el prójimo, sin darse del todo cuenta, pero obraron la misericordia. Fíjense cuando se produce este juicio, ¿qué es lo que Jesucristo juzga? Y juzga la misericordia. Los que fueron misericordiosos o los que no fueron misericordiosos. Es decir, los que vivieron o no vivieron en el amor a Dios plenamente. Jesús menciona algunas obras de misericordia corporal, pero todas nuestras obras tienen que ser misericordiosas y motivadas en el amor a Dios. Y en el fondo lo que está acá diciéndonos Jesucristo es que nuestro obrar misericordioso en todos no solo en estos que nos menciona Jesús, sino en todas las áreas, en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, tienen un fundamento, y es el obrar misericordioso de Cristo. Es decir, el cristiano obra la misericordia, pero no por un motivo temporal, sino por un motivo eterno. Y ese motivo eterno es que Jesús es misericordioso. Jesús ha venido al mundo para obrar esto con nosotros. Fíjense cada una de las cosas que dice: hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso. Jesús vino al mundo ¿por qué? Porque nos vio a nosotros en esa situación. La humanidad estaba y está en este trayecto hasta el fin de la historia, está hambrienta, está sedienta, pero no pensemos exclusivamente en el hambre y la sed corporal, sino en el hambre y la sed espiritual. Cuando el hombre se separó de Dios, empezó a padecer verdadero hambre, aunque muchas veces quiera apagarlo o quiera saciarse con cosas que no son dioses. El corazón
no se sacia con lo que no es Dios. Y el mundo nos va queriendo alimentar, en este sentido espiritual, con lo que no es Dios, para que nos olvidemos de Dios. Pero en el fondo del corazón hay un hambre de Dios, hay una sed de Dios. Y Jesús vino para saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual en primer lugar. También forasteros, peregrinos. Estamos peregrinos en este mundo, estábamos perdidos en este mundo y Jesucristo vino para recibirnos. Él nos recibe, esa hospitalidad de la que habla el Señor. La desnudez, que significa sobre todo la desnudez espiritual. Recordemos el pecado original, vieron que estaban desnudos y no era una cuestión exclusivamente física, era que estaban privados de la gracia, que no es un mero vestido, algo que nos recubre, sino una manifestación profunda de la obra de Dios en el corazón. Jesús vino a cubrir esa desnudez, como lo hace en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve, el padre lo hace revestir, ¿no? Con esa vestidura primera, la más importante, la que nunca debió perder, que era la gracia. También estamos enfermos y estamos presos, la enfermedad espiritual, la prisión espiritual. No todas las prisiones son visibles, hay prisiones y esclavitudes que no se ven, que están en lo profundo del alma. Y Jesús vino, se hizo prójimo a nosotros, ejerció con nosotros la misericordia para poner remedio a toda esta situación, para saciar nuestra hambre y nuestra sed, para recibirnos, para brindarnos hospitalidad, para revestirnos, para curarnos, para liberarnos. Pidámosle al Señor entonces en este día en que celebramos su condición de Rey, que nos reciba un día también en el reino definitivo, en la Jerusalén del cielo, que podamos allí ser recibidos por Él y participar de esa gloria que el Señor nos quiere dar, de ese gozo que solo Él nos puede proporcionar. Pidámosle al Señor, por intercesión de María, que nos conceda esa gracia. Que así sea.